Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a este nuestro programa exclusivo para tratar temas sobre la discapacidad. Les saluda Katia Granda Román, soy estudiante de la prestigiosa Universidad Nacional de Loja. Y el día de hoy quiero llegar a ustedes con un tema sumamente importante, como lo es la discapacidad física. Aquí estaremos dialogando un poquito sobre lo que son sus causas, su clasificación, definición y algunas actividades recomendables para las personas con discapacidad física. Así que les invito a que se queden a ver el video y que si este les gustó, que me colaboren con un like. Muy bien, la temática que estaremos abordando el día de hoy es sobre la discapacidad física. En sí, nos estaremos guiando en lo que es la definición, las causas, la clasificación, tipos de actividades que pueden desarrollar las personas con discapacidad física. Así que yo les invito a que me acompañen a ver esta bonita temática. Primeramente, es fundamental conocer nosotros qué es una discapacidad física. Pues bien, esta se refiere a las personas que presentan deficiencias neuromusculares, esqueléticas o de órganos internos, que se traducen en limitaciones posturales, de desplazamiento o de coordinación del movimiento, fuerza reducida, dificultad en la motricidad fina o gruesa. Es decir, implica movilidad reducida y complejidad para la realización de ciertas actividades, como deambular, correr, subir y bajar gradas, levantarse, sentarse, manipular objetos con las manos, mantener el equilibrio, controlar los esfínteres, entre otras actividades, a lo cual nos limita una discapacidad física. Asimismo, entendemos por discapacidad física aquella situación o estado en que se da una circunstancia que hace, impide o dificulta en gran medida que la persona que padece pueda moverse con libertad y de un modo en el que se tenga plena funcionalidad. Cabe rescatar que esta discapacidad afecta al aparato locomotor, siendo especialmente visible en el caso de las extremidades, si bien puede afectar de manera que la musculatura esquelética no pueda ser movida de manera voluntaria. Las limitaciones presentes en las personas con discapacidad física hacen pues que tenga realmente complicado llevar una vida normal, a menos que gocen de determinadas ayudas externas. Estas limitaciones pueden ser permanentes o temporales, según sea tratada la deficiencia, que les provoca o se otorguen las suficientes ayudas como para que no haya una reducción de la funcionalidad en la persona que adquiera la discapacidad física. A continuación, les estaré dando a conocer las causas más frecuentes en la discapacidad física. Existen una gran variedad de motivos por los que una persona puede tener una discapacidad física. Sin embargo, por norma general podemos considerar que las deficiencias que provocan la discapacidad suelen deberse a un problema o un daño bien en los músculos o bien en el sistema nervioso, sea a nivel de los nervios que inervan las zonas en cuestión, en la médula espinal o en algún punto de la corteza motora. Algunas de las causas de estas lesiones pueden encontrar en el padecimiento, de enfermedades como la esclerosis múltiple, tumores, infecciones o inflamaciones de los tejidos musculares o nerviosos.
o traumatismos de diferentes tipos. También provocan casos de discapacidad física algunas malformaciones congénitas como la espina bífida. Aquí también, ¿qué lo puede causar? Vamos a conocer un poquito más específicamente, guiándonos en lo que son las causas prenatales, las causas perinatales y las causas postnatales, en las cuales en estas tres etapas también se puede adquirir una discapacidad física. Así que presten mucha atención. Vamos a empezar con las causas prenatales. Son aquellas que se adquieren antes del nacimiento o durante el embarazo. Como ya lo mencionamos, puede ser, por ejemplo, una malformación en el feto que puede presentarle una discapacidad física al niño. En las causas perinatales son aquellas que aparecen en el mismo momento de nacer. En las causas postnatales son aquellas que aparecen una vez que el bebé ya ha nacido. Aquí también cabe destacar que también este tipo de discapacidad física puede ser adquirido durante el desarrollo y evolución del niño. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando un niño, digamos, está realizando alguna actividad, algún juego, este se cae y sufre tal vez una lesión, por así decirlo, en su tobillo. Este tendrá una lesión física o una discapacidad física temporal. Por otra parte, para que me comprendan mejor, ya en una persona, pongamos el ejemplo, adulta, que está circulando por la vía, no se da cuenta y viene un automóvil y provoca un accidente en la persona. Mediante el accidente, la persona sufre graves afectaciones a su pierna y mediante llevarlo al proceso, al doctor, al hospital, tienen que amputarle su pierna. Entonces aquí nos estamos refiriendo a lo que es una discapacidad física permanente. Es decir, que esta ya no va a poder cambiar y no va a poder volver a la forma anterior. Entonces, miren qué importante conocer para todos nosotros que la discapacidad física puede realizarse antes del nacimiento, durante el nacimiento y después del nacimiento e incluso se la puede adquirir en cualquier momento del desarrollo. Aquí, en cambio, estaremos hablando sobre la clasificación de las discapacidades físicas. Se llama discapacidades físicas orgánicas. Aquellas que afectan a la cabeza, la columna vertebral y las extremidades inferiores y superiores. De afectación de órganos y vísceras, a las que afectan a los aparatos respiratorios, cardiovascular, digestivo, urinario y a los sistemas metabólicos e inmunológico. De déficit de las estructuras musculares relacionadas con el movimiento de las extremidades, estas últimas se califican según la gravedad, la naturaleza de los cambios que produce en el movimiento y su localización. Las deficiencias se denominan según el número de extremidades y las partes del cuerpo que lo afectan, como por ejemplo la monoplegia, que es la parálisis de una única extremidad. La paraplegia, que supone la parálisis en la mitad inferior del cuerpo. La tetrapléjica, que es la pérdida de movilidad en todas las extremidades. También tenemos la hemiplegia, que es la parálisis de un lado del cuerpo.
En la discapacidad física también existen algunos tipos, los cuales pueden ser las discapacidades físicas motrices sin afectación cerebral, como por ejemplo secuelas de poliomielitis, que es una enfermedad infecciosa vírica y aguda que puede llevar a la parálisis infantil. Se puede dar en adultos, pero no es tan frecuente. Esta causa lesión medular, amputaciones, también puede ser por espina bífida, por la miopatía, que es un término genérico para definir las enfermedades musculares, la escoliosis, como es una desviación lateral y permanente de la columna vertebral, que puede ser congénita o adquirida, así también como malformaciones congénitas, alteración o deformidad de nacimiento en alguna parte del organismo. Asimismo, otras discapacidades motrices con alteración cerebral, pueden ser la parálisis cerebral o enfermedad motora de origen central, o lo que vendría a ser los accidentes cerebrovascular. Y otro tipo de discapacidad son las discapacidades físicas por enfermedades, como el asma infantil, la epilepsia, el dolor crónico, enfermedad renal y otras discapacidades físicas por enfermedades crónicas. Y es fundamental conocer que para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad física se requiere garantizar las condiciones de accesibilidad al medio físico y al entorno, eliminando las barreras físicas, arquitectónicas y urbanísticas, como gradas, ausencia de elevadores, alturas inadecuadas de cajoneros o cajeros y ventanillas de atención, implementando una anchura adecuada de veredas, pasamanos y rampas, así como la provisión de diversos tipos de elementos de apoyo o ayudas técnicas, como ortesis, prótesis, sillas de ruedas, andadores, muletas, bastones, entre otros dispositivos que son fundamentales para la ayuda de las personas con una discapacidad física. Es importante saber que las afectaciones que frecuentemente ocurren y afectan es el sistema nervioso. En este caso, las discapacidades físicas se ven sumamente afectadas en esta parte de lo que es el sistema nervioso. Es por eso que he considerado darles a conocer un poquito de este elemento. Como nos vamos a referir a gran parte a las deficiencias físicas, consecuencia de una alteración del sistema nervioso, como la parálisis cerebral, la espina bífida, lesión medular, entre otros, es necesario repasar brevemente algunos conceptos sobre este sistema. Pues bien, el sistema nervioso se define como un conjunto de células especializadas en la producción y la transmisión de impulsos nerviosos. No solo contiene neuronas, células nerviosas y sus prolongaciones, sino también células sensoriales, bastoncillos y conos de la retina, células auditivas, entre otras. Asimismo, existen variadas formas de clasificación que va desde el punto de vista topográfico, anatómico y funcional. A continuación, les estaré explicando un poquito en qué consisten cada uno de estos. Desde el punto de vista topográfico, se clasifica en dos áreas. El sistema nervioso central, que contiene el encéfalo, contenido en el cráneo, y la médula espinal, contenida en la columna vertebral. Asimismo, también contiene el sistema nervioso periférico, donde están los nervios, los ganglios nerviosos, las células sensoriales que no forman parte del sistema nervioso central, pero están en conexión con él.
Desde el punto anatómico se divide en el sistema nervioso cerebroespinal. Asimismo, en el sistema nervioso autónomo o vegetativo, funcionalmente se divide en el sistema nervioso cerebroespinal, que es el responsable de la motilidad voluntaria de la relación con el medio ambiente. El sistema nervioso vegetativo o autónomo es el responsable, de regular las funciones de los órganos independientes en gran parte de la voluntad. Está compuesto por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Aquí vamos a estar dialogando un poquito también sobre lo que son las deficiencias físicas motoras, como por ejemplo una lesión medular. Esta se trata de una deficiencia sin afectación cerebral, de baja incidencia, pero de alto costo en cuanto impone para la persona grandes cambios en el estilo de vida, que incluso pueden ser una amenaza para la vida, un ataque a la integridad corporal, una alteración de la identidad, a la posición social, la movilidad, el trabajo, las relaciones sociales, produce estrés y exige considerables esfuerzos de adaptación. Esta se define como una comprensión, laceración o sección de la médula que produce una pérdida de la función neurológica por debajo de la lesión. El daño puede implicar ausencia del control motor voluntario de los músculos, pérdida de la sensación y pérdida de la función autonómica. El alcance de tales pérdidas depende del nivel de la lesión y de la cantidad del daño neural residual que presente la persona. Otra afectación puede darse también en lo que es la médula espinal normal. Pues la médula espinal tiene muchas fibras nerviosas que transportan mensajes entre el cerebro y las diferentes partes del cuerpo. Estos mensajes pueden ser los relacionados con el movimiento y otros que llevan mensajes de sensaciones desde el cuerpo al cerebro, como puede ser el calor, el frío o el dolor. Esto es la función del sistema nervioso autónomo, que puede estar afectado, con lo cual las actividades involuntarias se pueden ver alteradas, como la presión sanguínea, la temperatura corporal y el sudor. Estas fibras nerviosas constituyen el sistema de comunicación del cuerpo y la médula espinal. Es el camino que los mensajes usan para viajar entre el cerebro y las diferentes partes del cuerpo. Anatómicamente, la médula espinal está protegida por las vértebras, la columna vertebral, que son los huesos colocados unos encima de otros y forman el soporte principal del cuerpo. Asimismo, la médula espinal pasa por los agujeros vertebrales y se extiende desde la base del cerebro hasta la cintura y contiene un haz de fibras nerviosas. Por su parte, la columna vertebral se divide en 4 secciones: una área cervical de 7 vértebras, la área dorsal o torácica de 12 vértebras y la tercera área, lumbar de 5 vértebras. La cuarta área, que es la sacra, está conformada por 5 vértebras.
y la cerebroespinal, pero también está el sistema nervioso. Entonces, miren, qué fundamental para nosotros tener conocimiento sobre la médula espinal y sus funciones, a qué nos ayuda, ya que al presentarse alguna alteración, alguna afectación aquí en la parte de la médula espinal, también podríamos tener una discapacidad física. Otro tipo o afectación para que se produzca una discapacidad física también sería una amputación. Es por eso que yo he creído conveniente darles a conocer un concepto, una definición de lo que es la amputación. Pues bien, se trata de la separación de un miembro o parte del mismo del resto del organismo mediante escisión total o parcial. Las consecuencias físicas más generales son dolor, sensación de miembro fantasma, hormigueos, tensiones cutáneas, de vasos y terminaciones nerviosas. En cuanto a la tipología, se agrupan según el miembro amputado y el nivel de la amputación. La etiología es diversa y se incluyen accidentes como pueden ser laborales, de tránsito, deportivos, domésticos, entre otros accidentes. O también las amputaciones pueden surgir por las diversas enfermedades. Estas pueden ser vasculares, el cáncer, infecciones o la diabetes. También pueden surgir por las diversas malformaciones congénitas o cirugías. Su prevalencia tiende a incrementarse particularmente las de origen traumático. Aquí se engloban los accidentes de todo tipo. Sobre las consecuencias que esta deficiencia tiene con relación a los aspectos sociales, los más significativos están referidos al área laboral. En particular, si el miembro faltante se utilizaba para la tarea desempeñada y no es posible compensarla con prótesis o adecuación de las condiciones de trabajo. La falta o dificultad en la movilidad, junto al prejuicio estético, tanto de la persona como de la sociedad, hace que el aislamiento social sea un fenómeno a considerar cuando se plantea la integración. Por otro lado, la pérdida funcional del miembro se hace más perturbadora si no se puede compensar adecuadamente con entrenamiento de los restantes miembros, si no hay posibilidades de prótesis y entre otros dispositivos de apoyos o auxiliares para la persona. Entonces, miren qué importante conocer sobre este tema de la amputación, ya que hoy en día en nuestra sociedad podemos visualizar gran cantidad de personas, un gran número considerable de personas que tienen una amputación, bien sea de los miembros superiores o inferiores, por diferentes causas. Aquí dentro de la amputación he considerado también hablarles sobre los aspectos psicológicos por los cuales cruza una persona que posteriormente se sometió a este tipo de cirugía. Los estudios y trabajos a este respecto son variados, centrándose en las consecuencias de la amputación, la reacción frente a la misma, las predicciones de resultados y el fenómeno de miembro fantasma. Sobre las consecuencias y reacciones ante la amputación por parte de la persona afectada. Los comportamientos observados se caracterizan por estados depresivos, por ansiedad, hostilidad, dependencia, inhibición, rechazo, compulsividad, entre otras conductas. Sin duda, la personalidad prevista es determinante a la hora de enfrentar esta pérdida, por lo cual su valoración
Es de primer orden, particularmente referido a cómo se ha enfrentado la persona y resuelto situaciones traumáticas a lo largo de su vida. Eh, ¿Por qué hacemos hincapié a este aspecto psicológico, al cual yo considero que es muy importante, ya que gracias a esto las personas tienen como mencionarles o como decirles una fase de aceptación crucial tal vez para su recuperación, la aceptación tal vez de la amputación, es ser conscientes de que tal vez esta discapacidad, por así decirlo, que adquieren, se puede solucionar tal vez con alguna ayuda profesional. La visión que la persona tiene sobre su invalidez cobra particular relevancia y esta apreciación influye factores como lo que piense que podría o no o que pueda hacer, la tolerancia de una prótesis, la apariencia externa, si la amputación le afecta directamente, eh, opciones teniendo como consecuencia diferentes grados de lesión en la médula espinal. Perdón, esperen un ratito. ¿Ya? Y si la amputación le afecta directamente, como opciones vacacionales o laborales, el rechazo que socialmente la persona puede sentir en este momento, ya que tal vez diga, yo estoy en una condición en la cual tal vez las personas de mi entorno no me van a incluir, voy a ser excluido por mi discapacidad y muchos otros pensamientos que tal vez en ese instante la persona puede tener y le pueden afectar gravemente. Otro aspecto a considerar es la predicción de resultados de la rehabilitación, en donde convergen aspectos médicos, sociales, profesionales, psicológicos, que harán del proceso rehabilitador un éxito o un fracaso. En este sentido, se describen una serie de factores de riesgo que ponen en peligro la rehabilitación de la persona afectada en los casos de ser adquirida. Entre estos factores destaca la escasa integración social previa a la amputación, características de personalidad como la introversión, la escasa actividad atlética previa, el bajo nivel de riesgo previo, largo tiempo entre la amputación y la adaptación de prótesis, la baja movilidad, entre otros. Se trata de un estudio complejo, multifacético y en definitiva singular a cada sujeto. En cuanto al fenómeno, del fantasma. Es el aspecto más estudiado por los investigadores clínicos, aunque ninguna de las teorías es concluyente al respecto. La percepción de las partes corporales amputadas se atribuye a uno de tres factores, o a todos, como lo son la estimulación de células nerviosas desarrolladas en la terminal de los miembros seleccionados, factores neurológicos y psicológicos que provocan el dolor fantasma en la persona. Y la teoría psicoanalítica, en donde la negación como mecanismo de defensa, la respuesta a la castración simbólica o el duelo por la pérdida, son las explicaciones para tal fenómeno como es el fantasma. Este fenómeno consiste en que, por ejemplo, la persona tiene una amputación de un brazo y luego que él despierta eh, y, y voltea a ver su miembro, él ve que no está, pero sin embargo, él lo siente, siente que su brazo aún está ahí. Este es considerado como el fenómeno fantasma que se presenta posteriormente a la amputación. Otra afectación es lo que ya mencionamos, que es la espina bífida. La espina bífida es un defecto congénito
causante de discapacidad severa física más frecuentemente. También es muy fácil de prevenir. Hay mayor número de afectados por este problema que por distrofia muscular, esclerosis múltiple y la fibrosis quística juntos. La médula espinal no se desarrolla con normalidad, teniendo como consecuencia diferentes grados de lesión en la médula espinal y el sistema nervioso. Este daño es irreversible, y permanente. En casos severos, la médula espinal sobresale por la espalda del bebé. Se trata esta de una anomalía del desarrollo del sistema nervioso central que ocurre en las primeras semanas de vida intrauterina y consiste en una falta de cierre del tubo neural, que puede ir asociado a alteraciones en el drenaje del líquido cefalorraquídeo, dando hidrocefalia. La falta del cierre del tubo neuronal expone a la médula espinal a lesiones desde su formación, por lo cual al nacer el niño presenta la sintomología del lesionado medular. Es importante mencionar que la causa específica de la espina bífida aún es desconocida, ya que existen una combinación de factores genéticos y factores ambientales. Aunque muchos factores se relacionan con el desarrollo de la espina bífida, diferentes vías de investigación han encontrado que el ácido fólico puede ayudar a reducir el riesgo de padecer esta enfermedad. Entonces, miren qué importante para la sociedad en general y más en sí, para las mamitas tal vez que están en gestación, conocer que es importante en el periodo de embarazo, de gestación, consumir lo que es el ácido fólico, ya que este no solo nos ayuda a evitar el riesgo de padecer esta enfermedad como es la espina bífida, sino de muchísimas otras más enfermedades que puede padecer el feto. Asimismo, se considera una serie de factores de riesgo adicionales, como la edad maternal. La espina bífida se ve más frecuentemente en lo que son madres adolescentes, que tengan antecedentes de aborto anterior, orden del nacimiento, y como por ejemplo, los primogénitos tienen un riesgo más alto. El estado también socioeconómico influye bastante. Por ejemplo, los niños nacidos en familias socioeconómicas más bajas tienen un riesgo más alto para desarrollar lo que es la espina bífida. ¿A qué nos enfocamos con este poquito? Queremos dar a conocer que, por ejemplo, hay familias que viven en sumamente pobreza y no tienen tal vez acceso a un centro de salud en el cual puedan conseguir, como lo mencionamos, este medicamento tan importante como es el ácido fólico, y la madre al no consumir en el tiempo adecuado el ácido fólico, tal vez el niño pueda presentar algún tipo de discapacidad a futuro. También se piensa que una dieta pobre con carencia de las vitaminas esenciales y los minerales puede ser un factor influyente, ya que siempre, como lo hemos mencionado, para que el feto se desarrolle de la mejor manera, es siempre recomendable que su madre eh, tome el ácido fólico y tenga una alimentación muy saludable. El diagnóstico presuntivo se hace por la presencia de un defecto cutáneo a la altura de la lesión, la comprobación de la parálisis y se confirma con tomografía computada. Debe intervenirse quirúrgicamente en los primeros días de vida para evitar la muerte por meningitis o hidrocefalia.
Estas personas sobreviven con secuelas y son discapacitados desde el nacimiento. Presentan la parálisis por debajo de la lesión, con el agravante que al tratarse de un niño a medida que va creciendo, puede generar retracciones musculares y deformidades si no es tratada adecuadamente. Asimismo, es fundamental tener en cuenta que la madre y la familia juegan un rol primordial en el tratamiento de estos niños. Las alteraciones sensitivas, al igual que en los adultos, pueden ser causa de heridas, escaras y quemaduras. El niño debe saber explorarse para su detección precoz. Las alteraciones esfinterianas exigen control en la ingesta de líquidos y dependiendo del nivel de la lesión, el paciente puede ser sondado varias veces al día para vaciar la vejiga y mantenerse seco en los intervalos o usar pañales toda la vida. Si la hidrocefalia se controla precozmente, no hay déficit intelectual. Esto le permitirá integrarse a la escuela común, facilitando su integración social y vivir las experiencias que corresponden a cada etapa evolutiva del niño. Entonces, miren qué importantes son estas temáticas para nosotros y la sociedad en general, que siempre debemos tener presentes y muy en cuenta. Y como yo les mencioné en un principio, también quiero compartir con ustedes algunas actividades para las personas con discapacidad física. Y la realización de actividades es básico para las personas, indistintamente de sus capacidades motoras o mentales. Estas actividades sirven para mejorar la autonomía personal y promover la inclusión social. Además, ayudarán a mantener la mente activa, mejorar las relaciones y su calidad de vida. Entre las actividades que yo he recaudado para darles a conocer el día de hoy está lo que es la jardinería. La jardinería puede ser una actividad de pasatiempo o también profesional que apoya multitud de beneficios, tanto como el para desarrollo terapéutico como para mejorar la autonomía y motricidad de las personas con discapacidad física. Asimismo, mejoran su integración social. También puede ser muy útil para las personas con discapacidad intelectual, pues ayuda a controlar los sentimientos violentos, calma a las personas y aporta habilidades de aprendizaje. Otra actividad muy importante es la artesanía. La artesanía es útil para estimular y desarrollar las capacidades individuales, además de fomentar su creatividad y autonomía. También tenemos lo que es la pintura. Eh, Esta es algo muy esencial para las personas tal vez con una discapacidad física, ya que no necesitan mayores esfuerzos y este tipo de pinturas se desarrollan, por ejemplo, en distintas competencias que interviene la calma, la concentración, la creatividad, además de aportar beneficios motrices y para la salud mental de la persona. También trabajos o actividades con cerámica, que al igual que la artesanía y la pintura, la cerámica es favorable para potenciar la integración, aumentar el autoestima, las relaciones sociales, la psicomotricidad y estimular el desarrollo intelectual. También puede servir como una terapia relajante para las personas con la discapacidad física. También tenemos lo que son juegos de memoria.
En otros artículos hemos hablado sobre la importancia de los juegos de memoria para las personas, sobre todo las personas mayores que tienen una discapacidad física, pero también son muy útiles para cualquier persona, como sin discapacidad, ya que sirven para la estimulación cognitiva, además de potenciar las funciones ejecutivas, como lo es la memoria, la atención, el lenguaje, el razonamiento o planificación. Otra actividad muy importante es la musicoterapia. Se trata de una terapia que utiliza los sonidos y la música para fomentar la comunicación y las relaciones, el aprendizaje, la expresión y también mejorar las necesidades físicas y emocionales de la persona. No solo sirve como desarrollo psicológico para las personas con discapacidad física, puede mejorar su capacidad motora con la realización de distintos ejercicios de movimiento y coordinación a través del sonido. Asimismo, como ya les dimos a conocer, algunas de las actividades que podemos poner nosotros en práctica desde nuestros hogares para las personas con discapacidad física, para poderles ayudar, tal vez motivar o que nos colaboren con las distintas actividades que desarrollamos en casa. También he creído conveniente darles a conocer algunos dispositivos de apoyo utilizados en la discapacidad física. Aquí tenemos como primero los dispositivos que se necesitan en la movilidad. Por ejemplo, las muletas auxiliares, que son dispositivos que proporcionan apoyo al caminar. Tienden un apoyo horizontal y almohadillado que se coloca pegado a la parte superior del cuerpo junto a la axila, lo cual le permita que la persona pueda movilizarse con este tipo de apoyos. También existen lo que son las muletas de codo. En cambio, estos son dispositivos regulables en altura que proporcionan apoyo al caminar. Tienden un apoyo semicircular para el antebrazo por debajo del codo, una empuñadura horizontal y una sola pata, y una contera o un regatón. Estas también le ayudan a la persona a la movilidad por distintos espacios. Otro dispositivo que se utiliza frecuentemente de apoyo para las personas con discapacidad son los bastones, que son dispositivos ajustables y no ajustables para la movilidad, con una empuñadura. También existen otro tipo de bastones de 3 y 4 patas. Estos, por otra parte, son dispositivos que proporcionan apoyo al caminar. Tienen una sola caña que se bifurca en 3 o más patas, cada una de las cuales termina en una contera o un regatón. También tenemos lo que son los andadores, que son estructuras que ayudan a la persona a mantener la estabilidad y el equilibrio al caminar o al estar de pie con 4 conteras o regatón o 2 conteras y 2 ruedas. Otro tipo de andadores son los que hay con ruedas. Estas estructuras, en cambio, ayudan a una persona a mantener la estabilidad y el equilibrio al caminar, que tienen empeñaduras y 3 o más ruedas. Y estos también pueden venir con o sin asiento. También tenemos lo que son las sillas de ruedas manuales con modelos básicos para usuarios activos. Estos son destinados a ser autopropulsadas por los usuarios empujando aros o ruedas. Se pueden utilizar en interior y exterior y en diversos tipos de terrenos. También tenemos las sillas de ruedas controladas por un asistente. Estas son solo para uso en interior
y limitado en exterior, empujadas por un asistente o la persona que se dedica al cuidado de la persona con la discapacidad física. También tenemos las sillas de ruedas manuales modelo intermedio avanzado. Estas son sillas de ruedas manuales con soporte postural que se pueden ajustar a las necesidades individuales del usuario. También tenemos lo que son las sillas de ruedas de deporte. Estas sillas de ruedas son ligeras y propiamente elaboradas con la finalidad de la utilización de personas que se dediquen a realizar cualquier tipo de deportes, ya que son más rápidas y más ligeras para que puedan desarrollar la actividad de la mejor manera. También existen lo que son las sillas de ruedas eléctricas. Estas son sillas de ruedas alimentadas por baterías y son recargables, lo cual permite que se mueva y explore diferentes lugares. Le ayuda bastante a lo que es la movilidad. También tenemos las sillas de ruedas eléctricas con control postural. Este es otro tipo de las sillas de ruedas. Es eléctrica con soporte postural y alimentado asimismo con baterías. En los tipos de sillas de ruedas encontramos lo que son también los triciclos. Estos tienen 3 ruedas para una mayor movilidad y sobre todo se utilizan para el uso al aire libre. En el área de la osteosis del miembro inferior utilizamos dispositivos de apoyo como la orteosis de pie. La orteosis que abarca total o parcialmente el pie. Se incluye, por ejemplo, plantillas e insertos ortopédicos, almohadillas, apoyos para el arco, taloneras, protectores de talón, entre otros. Calzado para pie diabético o neuropático. Estos son zapatos ortopédicos que reducen o distribuyen el apoyo sobre los tejidos para prevenir lesiones en un pie diabético. También tenemos zapatos o calzado ortopédicos. Son calzados diseñados para tratar o compensar las alteraciones estructurales o funcionales de una pierna, el tobillo y el pie de una persona. También tenemos las férulas de aducción del pie o férulas para el pie sano. Estos son dispositivos utilizados para el tratamiento del pie sano. Tenemos la ortesis de tobillo y pie. La ortesis que abarca la articulación del tobillo o total o parcial del pie. Tenemos la ortiosis de rodilla que abarca y estabilizan la articulación de la rodilla. Tenemos la ortiosis de rodilla, tobillo y pie. Esta ortesis que abarca la rodilla, la articulación del tobillo y del pie. Aquí también tenemos en el área de la orteosis del miembro superior, como son las férulas de mano, sujeción, inmovilización y de la inmovilización, de la muñeca. Estos son dispositivos usados para estabilizar o inmovilizar la muñeca y la mano en la posición deseada para descanso de las articulaciones, tendones, ligamentos o mantener una cierta alineación de los huesos o de la parte afectada. Hola. Asimismo tenemos la orteosis estática de la muñeca y de la mano, que pueden ser utilizadas en el miembro superior también, como es la osteosis que abarca las articulaciones de la muñeca, la mano, para mantener una posición funcional de la mano y prevenir, las deformidades de la muñeca y de la mano. También se utiliza lo que son los cabestrillos para el hombro,
Un cabestrillo es una banda usada para sostener un brazo lesionado. Tenemos en el área de la osteosis de columna vertebral, como es la ortesis dorsolumbar o las sacras, que son la orteosis que abarca total o parcialmente las regiones dorsal, lumbar y sacroiliaca del tronco. Y también tenemos la orteosis cervicales, que abarcan total o parcialmente la región cérvica de la columna. Miren entonces qué importante para todos nosotros conocer también estos dispositivos que nos van a ayudar tal vez y que pueden ser necesarios o que podemos utilizarlos alguna vez o en alguna instancia de nuestra vida con algún familiar o con algún miembro de la sociedad para nosotros tal vez poderle recomendar, mira, ve este tipo de dispositivo o esta herramienta puedes utilizar tal vez para mejorar esto, lo otro, o para lo que el paciente lo esté requiriendo. Yo espero que este tema haya sido de su total agrado y si existió algún error, me sepan disculpar a sí mismo y les espero en los siguientes videitos que estaré elaborando para todos ustedes, para aportar, contribuir un poquito eh, a enriquecer nuestros conocimientos. Yo les agradezco muchísimo por venirme siguiendo en este nuestro programa exclusivo para hablar de discapacidades. Les espero en los siguientes videitos y no se olviden que si les gustó el video, me regalen un like. Hasta una próxima ocasión.